Bueno, entonces damos por iniciada la clase referente a los periodos Triásico y Jurásico de este curso de Geología Histórica y de Historia e Interacciones de los Sistemas Terrestres. Los periodos Triásico y Jurásico son muy importantes en el mundo, porque sobre todo el Jurásico inferior y el Triásico, porque representan el tiempo en el que estuvo formada la Pangea. La mayor parte de las masas continentales estuvieron reunidas y el nivel del mar fue bajo porque teníamos un supercontinente, teníamos bajas tasas de expansión del piso oceánico y por lo tanto el nivel del mar era bajo. Entonces, el chiste de este tiempo es que casi no hay registro de rocas marinas, hay muy poco registro de rocas marinas del Triásico, porque lo que se depositaba en los fondos oceánicos fue subducido, ¿sí? Y lo que se depositaba en las plataformas se preservó, pero en las plataformas estaban muy poco inundadas, teníamos muy pocos mares encima del continente, y entonces el registro Triásico es un registro relativamente escaso en el mundo, ¿sí? El Triásico marino. Entonces, cuando estaba aquí establecido el Instituto Geológico de México, antecesor del Instituto de Geología de la UNAM, se contrataron a varios científicos europeos que conocían muy bien la estratigrafía de Europa y lo que hicieron fue empezar sus estudios junto con el grupo mexicano, que de origen eran ingenieros de minas, y empezaron a reconocer dónde se encontraba el Triásico, dónde el Jurásico, dónde estaba el Paleozoico, en función de los fósiles que encontraban, etc. Y Carlos Burckhardt, que era un geólogo suizo, que trabajaba en el Instituto Geológico de México, hizo un viaje a Zacatecas y regresando anunció que había descubierto el Triásico marino en México. ¿Sí? Entonces, ese es un antecedente histórico. En México hay Triásico marino y tiene amonitas características del Triásico marino. Entonces, si usamos la iconografía del texto de Stanley, vamos a encontrar que pues, hay una serie de acontecimientos en la biosfera que ustedes se los figuran aquí por los organismos que están representados aquí en la figura. Y lo que vemos en el comportamiento del nivel del mar, vemos que hay un ascenso sostenido. A partir, digamos, del Jurásico medio, empieza a haber un ascenso muy sostenido del nivel del mar. Estos son los periodos Triásico y Jurásico representados en la figura, ¿no? Entonces, recuerden que el Paleozoico terminó hace 251 millones de años con la crisis de finales del Pérmico, que acabó casi con el 95% de las especies. Entonces, el escenario de la biosfera es muy diferente al del Pérmico, y eso lo reconocieron desde el siglo XIX quienes estudiaban la estratigrafía de Inglaterra y de la Europa continental, y establecieron este límite permotriásico. Y luego identificaron que hace aproximadamente 200 millones de años, identificaron otro cambio importante en la estratigrafía y a este límite le llamaron Triásico-Jurásico, ¿no? Entonces, hace 200 millones de años hubo un acontecimiento importante en la historia de la Tierra que hizo incluso que empezaran a subir el nivel del mar. ¿Cuál sería ese acontecimiento de hace 200 millones de años? Es el inicio de la ruptura de Pangea, ¿no? En un control de lectura que hicimos sorpresa para los del curso de Geología de México, les preguntamos cuándo empezó a formarse el piso oceánico en el Golfo de México. Y muchos contestaron adecuadamente que la formación de piso oceánico en el Golfo de México se asociaba a la ruptura de Pangea, ¿sí? Y es correcto. Y la mayoría contestaron bien de que ese piso oceánico se había empezado a formar hace 166 millones de años. Pero el cuarteamiento de la corteza continental se inició en el Triásico-Jurásico. No solo hubo un cuarteamiento y formación de fracturas y de grábenes y de rifts, sino que además hubo emisiones de basalto muy importantes en ese límite y lo vamos a ver más adelante. La paleogeografía entonces, característica de esos dos periodos, del Triásico y del Jurásico, son una Pangea completa
que fíjense, la Pangea completa tenía forma como de media luna, porque aquí en medio tenía un océano. Es un océano gigantesco que le llaman ahora el océano Tetis o el mar de Tetis. En parte tenía piso oceánico y en parte tenía sedimentos de plataforma. ¿Y qué pasó cuando se empezó a romper Pangea, a disgregar Pangea en el Jurásico Medio? Aquí es cuando se estaba cuarteando y aquí es cuando se empezó a disgregar y a formar piso oceánico. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que el mar de Tetis empezó a expandirse hacia el occidente y se conectó la apertura del mar de Tetis con la apertura del Atlántico del Norte, con la del Golfo de México y con el del océano entre Norte y Sudamérica, que era el Protocaribe. Entonces, esa ruptura se propagó de oriente a occidente y formó un pasaje que quebró a la Pangea por la parte media, ¿no? Entonces, los que hacen paleobiogeografía, que estudian los organismos, reconocen que había organismos que vivían mucho en el ámbito de Tetis y había organismos que vivían mucho en el ámbito del Pacífico. Que en ese tiempo, bueno, para ese tiempo le llaman los geólogos el océano Pantalasa, ¿no? Todo lo que rodeaba el mundo del otro lado de Pangea. Y entonces hay organismos que se les considera de afinidad pacífica y otros que se les considera de afinidad teticiana, ¿sí? Es el lenguaje que usan los paleontólogos para este tipo de estudios. Entonces, esta es una imagen más detallada del escenario del mundo de Pangea en el Triásico temprano. Acaba de ocurrir la desgracia de finales del Pérmico y aquí está el océano Tetis, fíjense, casi cerrado, era un mundo aparte. Muchas de las faunas que habitaban aquí ni siquiera las conocían los del Pacífico, porque la conexión entre los dos océanos era escasa, ¿sí? Pantalasa muy grande por todo el otro lado de la esfera y de este lado el océano Tetis, que tenía varios trozos de piso oceánico grueso, tipo meseta oceánica, tenía varios trozos de piso oceánico y tenía también arcos de islas intraoceánicos, como los que hemos estado hablando cuando hablamos de los orógenos. Y bueno, todo muy interesante. Y un momento en que se cuarteó esta parte y se abrió el Atlántico del Norte. Fíjense, el Atlántico del Norte se abrió mucho antes que el Atlántico del Sur. Y el Atlántico del Norte se abrió antes que la conexión del propio Atlántico con el mar Ártico. Entonces la geografía era un poco diferente a la que conocemos, ¿no? Esta es una imagen parecida, pero con relieve. Pangea era un continente montañoso. Se había constituido como resultado de colisiones fantásticas, ¿no?, entre grandes masas continentales. Se cerró el océano Iapetus, se cerró el océano Reico y colisionó Siberia contra Europa y se formaron tremendas cadenas orogénicas, como los Apalaches, como los Urales, ¿verdad? Y aquí las montañas caledonianas que se encuentran en el norte de Europa. Y aquí tenemos al océano Tetis con sus elementos positivos interiores, que incluían arcos de islas, segmentos continentales arrancados de Gondwana, o bien segmentos de corteza oceánica gruesa, que cuando llegaron y chocaron contra la trinchera, no fueron subducidos, quedaron ahí adheridos, formando un orógeno en forma de rompecabezas, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy importante. En esta diapositiva, la parte de la izquierda, se muestran las curvas de deriva polar aparente para Norteamérica y Euroasia. Y a la derecha, ahorita vamos a explicar qué consiste la de la parte de la derecha. ¿A qué me refiero con la curva de deriva polar aparente para Norteamérica? En el pasado, cuando empezaron a estudiar las direcciones paleomagnéticas en las rocas, realmente no sabían muy bien qué significaban. Lo que sí se dieron cuenta los europeos que estudiaban esto es que estamos hablando de los 50, las rocas del Jurásico presentaban direcciones magnéticas diferentes, paleomagnéticas diferentes a las rocas del Cretácico, y las rocas del Cretácico presentaban direcciones diferentes a las rocas del Cenozoico, y las del Paleozoico diferentes a las del Triásico, y entonces dijeron, aquí hay un problema, o sea, las partículas
magnéticas que vemos en las rocas de diferentes edades deberían de apuntar todas hacia el polo norte, ¿sí? Porque ahí es donde se encuentra el polo magnético, ¿no? Pero dijeron, pero no es así, nos está apuntando a diferentes lugares. Conclusión, se movió el polo magnético, ¿sí? Esa era su primera conclusión. Entonces, incluso se pusieron a definir cómo estaba la trayectoria del polo, y dijeron, hace 500 millones de años estaba aquí, hace 400 acá, hace 300, y sacaron una curva de la deriva polar para Europa, y ahí era donde estudiaban todos ellos. Pero, oh sorpresa, que cuando fueron a trabajar a Norteamérica, y había colegas norteamericanos que ya estaban trabajando en esto, fueron a trabajar y encontraron que la curva era diferente para Norteamérica. Entonces dijeron, había dos polos, o algo pasó, ¿no? Entonces dijeron, ¿y qué tal que Wegener hubiera tenido razón? Que ya había sido olvidado y había muerto de amargura en una excursión al Ártico. ¿Qué tal que si cerramos el Atlántico y pegamos a Norteamérica contra Europa y África, cómo se comportan las curvas y las rotamos junto con... Todo lo que se llama una esfera es rotación, ¿no? Entonces, si rotamos a Norteamérica y cerramos el Atlántico y lo pegamos a Europa, miren lo que pasó con las curvas. Se ensamblaron y dijeron, ah caramba, entonces sí se movió Norteamérica con respecto a Europa. Y no solo eso, sino que es probable que el polo magnético siempre haya estado en su posición actual y que realmente las curvas lo que nos están reflejando es el movimiento de Pangea y de las masas continentales. Entonces, esto ocurrió en los 50s, hay un grupo del profesor Blackett en Inglaterra que hizo varios de estos estudios y dejó abierta la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen curvas de deriva polar diferentes? Parece que son curvas aparentes, no son reales. Más bien es que se movieron los continentes y ahora los niveles magnéticos apuntan para otro lado y no para el norte, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque eso marca la pauta y el inicio de la tectónica de placas, ¿no? En los 50s. Aquí hago una lista de las condiciones generales que prevalecían para el Triásico y el Jurásico. Y Pangea había terminado su formación, ¿no? Y ya Siberia había colisionado con Europa y estaban levantados los Urales. Solo el sureste asiático parecía parcialmente desprendido de Pangea. Esa parte que rodea Tetis por el norte y se forma como un archipiélago, ¿sí? El nivel estático del mar era bajo y es el tiempo en el que tuvimos el máximo porcentaje de tierras emergidas por este nivel bajo del mar. ¿Y por qué era bajo el nivel del mar? Porque había muy bajas tasas de expansión del piso oceánico. Estaba atorada la Pangea y no había mucha disipación aparente del calor interno de la Tierra. Las fajas orogénicas eran elevadas, pues había habido grandes colisiones, y las condiciones de Pangea siempre fueron muy variables. En el norte frío, en los polos frío, y en el Ecuador mucho calor, ¿no? Entonces el proceso de disgregación inicial lento y sin cambios sobresalientes se inició en el Triásico, pero la formación del primer piso oceánico se inició en el Jurásico medio. ¿Les gusta esa pregunta como para un examen? A ver. O sea, que la cuarteadura de Pangea empezó en el Triásico, pero realmente, en el límite Triásico-Jurásico, pero realmente la formación del piso oceánico se inició hasta el Jurásico medio. Ya saben que cuando empieza un continente a desgarrarse, no creo que lo hayan visto, pero cuando empieza a desgarrarse un continente, primero hay un proceso de extensión tectónica que adelgaza la litosfera, ¿sí? Y ese proceso, finalmente, cuando se adelgaza mucho la litosfera, se empieza a romper y empieza a surgir piso oceánico, ¿sí? Entonces, el proceso de transición entre que se empiezan a formar fallas extensionales y hasta el inicio de la verdadera formación del piso oceánico, pues es algo que dura como 50 millones de años, porque se inicia hace 200 y hace 160 empieza a formarse el piso oceánico. ¿De dónde? Pues del Atlántico, del Golfo de México y del Protocaribe, que es ese mar que surca y abre Pangea por la mitad. El Golfo de México, por tanto,
es una cuenca antigua, es una cuenca fósil. Se abrió desde el Jurásico y esa cuenca, imagínense la cantidad de sedimentos que ha acumulado si lleva abierta la cuenca 160 millones de años. Entonces, ¿por qué tiene ese alto potencial petrolero la zona del Golfo de México? Porque ha tenido mucha subsidencia, se han acumulado muchos sedimentos en sus plataformas y en su centro oceánico, y no solo eso, sino que ha tenido por tiempos episodios de anoxia. Y los episodios de anoxia en el Golfo de México han dado origen a la acumulación de mucha materia orgánica del plancton marino, y esa materia orgánica en el fondo del océano es sepultada por esa alta tasa de acumulación de sedimentos, y eventualmente esa materia orgánica se convierte en petróleo. Entonces el petróleo migra hacia arriba una vez que alcanza la madurez necesaria y se atrapa en algún sitio donde haya una buena porosidad, una buena permeabilidad y tenga arriba una capa sello. Esa es la condición de una trampa petrolera, ¿no? Que por ejemplo en el espacio del salón tuviéramos un material muy poroso, muy permeable, y el techo fuera algo impermeable. Por eso las rocas que se formaron durante el impacto del Chicxulub son ahora muy buenas trampas petroleras, porque el derrumbe de todos los bordes marinos por el impacto y el sismo de 10 en la escala de Richter hizo que se acumulara mucho material fragmentado. Ya teníamos la materia orgánica en el Jurásico, porque en el Quimericiano, al final del Jurásico, hubo episodios de anoxia que acumularon mucha materia orgánica. Entonces, teníamos la materia orgánica, teníamos la pila de sedimentos, se acumularon rocas totalmente fragmentadas, y encima de esas rocas fragmentadas cayó la ceniza fina del impacto y formó una capa de grano muy fino y impermeable que se le eyecta del impacto, ¿no? Donde está el iridio. Entonces, es la trampa perfecta, ¿no? O sea, materia orgánica abajo, materia quebradiza y porosa arriba y una capa sello que impidió que el petróleo se fugara a la superficie, formando chapopoteras y manantiales de petróleo, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Esta es una imagen del Atlántico con su dorsal central, la dorsal del Atlántico central. Tenemos acá Norteamérica y aquí África, o sea, tenemos nuestra dorsal aquí, tenemos Norteamérica y acá está África y acá está Europa. Esta dorsal, aquí viendo esta reconstrucción, se da uno cuenta por qué le llaman dorsal, ¿verdad? Porque parece la esquina dorsal de algo. Tiene sus fallas transformantes que rompen la dorsal y que son consecuencia de que la expansión y la velocidad de formación de piso oceánico no es la misma en toda la dorsal. Entonces, si es más alta en unos segmentos que en otros, entonces se disloca la dorsal y se forman las fallas transformes, les dicen también, ¿no? Entonces, el movimiento de las placas entre dos placas contiguas se describe en términos de un polo de rotación, como en una esfera. O sea, si nosotros tenemos una esfera y tenemos trocitos de papel que cubren la esfera y que se deslizan unos con respecto a otros, pues debe que haber un punto en la esfera que sea el polo en el que está marcando el movimiento de las dos placas. Eso seguramente lo han visto en geodinámica y en tectónica. Entonces, lo que pasó con el Atlántico es que se empezó a abrir en el Jurásico y es la más emblemática apertura de una cuenca oceánica que haya roto Pangea, ¿no? Entonces, ahora si observamos la edad del piso oceánico en los mapas actuales, por ejemplo, tenemos aquí nosotros la dorsal del Pacífico del Este con las rocas basálticas más jóvenes que se han formado. Esta es la dorsal del Pacífico del Este. Y esa es la dorsal del Atlántico. Y vemos que las rocas que están en color amarillo son rocas del Cenozoico, son las que están cerca de la dorsal, y las que están en verde son las rocas del Cretácico. Emblemáticamente, o por convención, el Cretácico siempre se pone verde. Y tenemos las rocas del Jurásico aquí en el Pacífico, y las tenemos aquí en las márgenes del Atlántico, donde les estoy mostrando ahorita, aquí. La presencia de rocas jurásicas de piso oceánico enfrente de Norteamérica y de África y en el frente de México indican que esas son las primeras cuencas que se abrieron, ¿sí? Hay piso oceánico del Jurásico. En cambio, en el Atlántico del Sur
nosotros no tenemos piso oceánico del Jurásico. ¿Qué quiere decir? Que se empezó a abrir el Atlántico del Sur en el Cretácico. ¿Sí? Y bueno, y tenemos otros segmentos de piso oceánico en diferentes posiciones. Aquí en el Pacífico, este piso oceánico se formó en la dorsal que separaba a la placa de Farallón, que era la que estaba enfrente de América, de la placa del Pacífico. Y esta presencia de este material jurásico nos indica que esa separación de esas placas actuaba desde tiempos jurásicos, ¿no? La parte americana de este segmento jurásico, como se ven aquí los dos segmentos, la parte americana de ese segmento jurásico no aparece. ¿Por qué? Porque ya fue subducida. Entonces, esta de aquí también, la que está enfrente de Japón, también se va a subducir, ¿verdad? Y entonces, esos segmentos, el Jurásico y el Cretácico que está aquí, la subducción de esos segmentos fue la que produjo el pavoroso terremoto de Tohoku-oku, que produjo el tsunami ese mortífero, ¿no? Y fue un segmento Cretácico el que se subdujo, porque aquí está Sendai, fue por donde rompió y donde está la planta nuclear de... ¿Cómo? ¿Cómo se llama la planta nuclear japonesa? No, ¿cómo? Fukushima, sí. Bueno, entonces, esta es una recreación del escenario para el tiempo jurásico, en el que ya se está abriendo el Atlántico y el Golfo de México, ¿sí? Y este es el mar de Tetis. Para nosotros, oír del mar de Tetis es como una anécdota, pero para quienes viven en Turquía, en Irán, en Arabia Saudita, y que trabajan con las sucesiones volcánicas de ese lugar e incluso exploran petróleo y muchas minas y eso, la reconstrucción de la evolución del Tetis es fundamental. Ellos, por desgracia, tienen que el Tetis se volvió a cerrar. En cambio, a nosotros se quedó abierto el Golfo de México. O sea, tenemos la fortuna de poder ver todos los detalles de la cuenca. En cambio, ha habido profesores iraníes que han venido a dar pláticas aquí. Ellos tienen que se abrió el Tetis, se acumularon sedimentos de todo tipo, carbonatos, arrecifes de mares aragoníticos y luego de mares calcíticos, etc. Y se colisionó al final del Cretácico, principios del Cenozoico, se cerró el mar de Tetis y se formaron los Pirineos, los Alpes, los Apeninos, las montañas de los Cárpatos, las montañas del Cáucaso, las montañas de Irán y de Irak. Toda esa zona desértica donde hay muchas guerras es la sutura del océano Tetis. Y ya se cerró. Sí. Bueno, esta es una figura ya un poco fuera de contexto del Cretácico, en donde se ve cómo alcanzó su máxima dispersión, alcanzó su máxima dispersión el conjunto de continentes. Y no solo eso, no solo se dispersaron, porque ya se abrió este pasaje del mar de Tetis, se abrió el Atlántico del Norte, el Golfo de México, el Protocaribe, y se abrió ya el Océano Atlántico en el sur, en el Cretácico, y se abrieron las comunicaciones que conectan al Atlántico con el mar Ártico, ¿sí? Y la India se separó de Gondwana, de la parte de África. Fíjense, Gondwana, que había prevalecido desde hace 500, 600 millones de años, Gondwana finalmente se rompió en el Cretácico. O sea, el nivel de fracturamiento y separación de continentes fue aún mayor que en el Cámbrico, porque se rompe, se abre el Atlántico, se separa la India, se separa la Antártida de África y Sudamérica, y se separa Australia de la Antártida. Entonces se hizo un pedacerío de Gondwana, y por esa razón, por todas esas rupturas y esos dorsales activas, el nivel del mar alcanzó las máximas posiciones en todo el mundo del Fanerozoico. O sea, en el Cretácico llegó a 200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y eso hizo que se formaran extensos mares epicontinentales que invadieron las zonas de los cratones y que dejaron ahí una huella de sedimentación marina encima de antiguos continentes. Y esta es una imagen que es pues tomada de un libro clásico de geología física, pero esta imagen es una de las más importantes de la geología y de la tectónica.
¿Por qué es importante esta imagen? Vamos a explicarlo. En esta imagen lo que se ve es una sucesión de episodios que van desde la formación de un rift continental hasta la apertura de una cuenca oceánica. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una masa continental como Pangea y se empieza a formar un sistema de grietas, de fallas normales que limitan bloques en forma de pilares y fosas, ¿sí? Bloques altos y bloques bajos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que hay un alto flujo térmico y ese alto flujo térmico produce un combamiento de la corteza continental y ese flujo térmico también produce un coartamiento de la corteza continental. Y las celdas convectivas que actúan en el manto están tratando de separar estos bloques continentales. Ahora, cuando hay mucho levantamiento, el combamiento es acentuado, se empiezan a colapsar gravitacionalmente los segmentos de corteza hacia los lados y eso ayuda a que se abran las grietas que forman un rift. Entonces, si tenemos nosotros el combamiento y luego el colapso gravitacional hacia los lados y además todo el material magmático que está ascendiendo, si tenemos este material magmático que está ascendiendo, vamos a rellenar las cuarteaduras de diques de basalto y de sills de basalto y de derrames por encima de la superficie. Hay un momento en que la corteza es tan inyectada por los basaltos que su carácter se vuelve híbrido. Ya no es típicamente una corteza continental, pero tampoco es una corteza oceánica. A esa corteza le llaman corteza transicional y es importante porque los geofísicos la han encontrado en el subsuelo marino. Entonces toda cuenca oceánica está rodeada de un segmentito de corteza transicional, que son una corteza antigua adelgazada y inyectada por muchos sills y por muchos diques, ¿no? Entonces nuestra corteza se adelgaza y empieza finalmente la cantidad de material basáltico que sale de la dorsal por descompresión. Fíjense que aquí es otro detalle. A diferencia de la zona de subducción donde la cuña del manto sufre fusión parcial por la presencia de volátiles y agua que viene de la placa de subducción, aquí lo que sucede es que la fusión parcial ocurre porque hay descompresión. Y entonces el manto, que está muy tranquilo, aunque no tenga muchos volátiles que le da ninguna zona de subducción, se funde por descompresión y entonces se inyecta un basalto que es muy diferente al basalto que se forma en los límites convergentes de placas, ¿no? Entonces, con el tiempo y el avance del movimiento de las placas, se va a ir formando un piso oceánico, pues que está lleno de diques en la parte inferior y está lleno de derrames en la parte superior, y se van separando las placas continentales. Pero ojo, la parte más importante aquí es que a medida que estas márgenes recién creadas, estas márgenes de aquí están recién creadas y se ven todavía todas las fallitas normales que dieron lugar a los rifts y a los bloques, ¿no? Esas márgenes se van a ir alejando de la zona de alto flujo de calor, de la zona donde el combamiento generaba la mayor altitud. ¿Y qué va a pasar entonces con nuestras márgenes a medida que se vayan alejando de la dorsal? Se van a ir subsidiando y se van a ir acomodando a mayor profundidad y resuelve una gran paradoja de las ciencias de la Tierra. La paradoja dice lo siguiente: si yo estudio una cadena montañosa, que era un antiguo margen continental, y mido con mi bastón de Jacob, mido el espesor de las sucesiones marinas, puedo encontrar que para un mismo episodio de formación de un océano y un mar, puedo encontrar que hay espesores hasta de 15 kilómetros de sedimento. ¿Sí? Esos 15 kilómetros de sedimentos rellenaron algo, ¿no? O sea, había una cuenca. Y la pregunta primera sería, ¿rellenaron estos sedimentos una fosa de 15 kilómetros de profundidad? Esa sería la primera pregunta. Pues no. ¿Por qué? Porque si analizamos las fases sedimentarias, el ambiente en el que se formaron cada una de las capas, desde la base hasta la cima de los 15 kilómetros, resulta que muchas veces esas sucesiones todas son de aguas someras. Entonces, si todas las capas indican ambientes de fases someras, ¿cómo fue que se acumularon 15 kilómetros? Si el agua era somera, ¿dónde acomodé los 15 kilómetros de sedimento? ¿Cómo se resuelve esa paradoja?
esta imagen la resuelve. ¿Por qué? Porque los primeros sedimentos se acumularon cuando la margen se encontraba cerca de la zona de alto flujo de calor. A medida que la margen se fue alejando de la zona de calor, fue subsidiendo, se fue hundiendo, ¿no? La margen continental. Entonces se nos da un balance entre la cantidad de sedimentos que entran y se depositan en la plataforma marina con respecto a lo que se está hundiendo dicha plataforma. Entonces, si yo tengo mi línea de costa y se me hunde mucho una margen continental, la línea de costa tiene que entrar hacia el continente, ¿no? Se me está hundiendo la margen continental. Si yo tengo que la margen continental se está levantando, pues la línea de costa se va a retirar del continente y se va a ir hacia el mar. Pero ¿qué tal que sí se esté hundiendo la margen continental, pero la cantidad de sedimentos que está entrando está compensando el hundimiento de la margen y entonces la línea de costa permanece estable? ¿Qué es lo que sucede realmente? Que la formación de cuencas oceánicas con sus plataformas que están en las márgenes va a sufrir un hundimiento las márgenes que va a ir siendo rellenado por sedimentos. Y puede ser que a veces las márgenes nunca lleguen a ser profundas, pero siempre les va a caer sedimento porque se va a ir hundiendo y los sedimentos van a ir rellenando y compensando. Por esa razón se nos llegan a acumular pilas sedimentarias enormes, ¿no? Frente de la desembocadura del río Mississippi hay sucesiones de 15 kilómetros de espesor en el Golfo de México. El Golfo de México también sufrió una subsidencia y sobre todo por algo. ¿Por qué prevaleció el Golfo de México? Porque la dorsal que se formó en la parte central del Golfo de México, hubo un momento en que cesó, se murió, abortó, ¿sí? la dorsal, y entonces al no haber un alto flujo de calor en esa zona de dorsal, entonces se contrajo el fondo marino del Golfo de México y se volvió un océano profundo, porque tiene 4 kilómetros de profundidad en la parte central, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se inició la ruptura de Pangea? No lo sabemos muy bien. Hay autores que consideran que todo surge a partir de puntos triples. Puntos triples como este que está actualmente, aquí está Arabia Saudita, ¿no? Por acá está Yemen. Aquí hay una cuenca que es el Mar Rojo y aquí hay otra cuenca que está aquí, que es este segmento, no sé cómo se llama. El Golfo de Adén, sí. Entonces el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Rif de Etiopía. Aquí está el Golfo Pérsico, donde fue la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un punto triple, porque tenemos una dorsal, otra dorsal y otra dorsal, que están convergiendo en un punto, y las tres dorsales están activas. Y estos puntos triples se pueden ver mucho en la historia geológica del mundo y en el registro geológico. Entonces, aparentemente, por ejemplo, la ruptura del Atlántico se dio a partir de puntos triples ubicados en varios sitios. En el río Mississippi, en el río Níger, en el río Amazonas, en el río de la Plata y acá en otros sitios. Entonces, ustedes imagínense en esta aula una serie de plumas relacionadas con puntos triples, ¿no? Entonces tenemos una pluma aquí, ¿sí? Y otra pluma en el centro del salón y otra pluma al fondo. Y están produciendo puntos triples allá arriba, ¿no? Encuentro de tres brazos de rift, ¿sí? Que están sacando volcanismo y en esos rifts se está acumulando material sedimentario. Y entonces hay un momento en que ese grupo de columnas de plumas del manto, en vez de ser plumas cilindros, se vuelve una cortina, ¿sí? En donde está ascendiendo material caliente y entonces empiezan a mover las placas tectónicas y desaparecen los puntos calientes, ¿no? O pueden no desaparecer, hay algunos puntos calientes que están asociados a puntos triples que evolucionaron a cuencas oceánicas y que por ahí su traza se sigue reconociendo en diferentes posiciones del mundo. Entonces, la ruptura de una cuenca, el inicio de una cuenca oceánica como la del Atlántico pudo haber ocurrido a partir de puntos calientes y a partir de los puntos calientes el desarrollo de dorsales oceánicas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos nosotros, les decía yo aquí el punto triple más emblemático que hay actualmente actuando, el del Mar Rojo, el Golfo de Adén y el del el valle de Etiopía, el Rift de Etiopía, que por cierto en este graben que se han acumulado muchos sedimentos continentales es donde se encuentran los restos de los homínidos. Todo lo que sabemos de los homínidos
la mayor parte de las cosas que sabemos de los homínidos vienen del Graben de Etiopía, ¿sí? Entonces, todo tiene una conexión aquí en las ciencias de la Tierra, ¿no? Bueno, y entonces, lo que sucedió con la ruptura del Atlántico del Norte es que a partir de las cuarteaduras que se dieron y de las rupturas de la corteza y la descompresión generalizada por la extensión tectónica, se generó actividad volcánica muy intensa de tipo basáltico, un poco parecida a la de Siberia, ¿no? Pero la de Siberia era de un punto caliente y esta era de un rift, ¿sí? Y este volcanismo existe su huella en todos los alrededores de lo que es el Atlántico del Norte, incluidos Estados Unidos y Canadá, Marruecos, partes de África, otras partes de África, Sudamérica, y tenemos también en Canadá y en Escocia, y en Inglaterra, tenemos muestras de derrames de sucesiones basálticas como estas, y las emisiones de CO2 que se dieron a partir de esta actividad magmática fueron las que generaron un periodo de calentamiento global y la crisis del Triásico y Jurásico. De hecho, este fenómeno fue el que generó ese límite entre el Triásico y el Jurásico, ¿no? Entonces, es muy fácil que recuerden ustedes a qué se relaciona el límite Triásico-Jurásico al inicio del resquebrajamiento de Pangea, ¿sí? Bueno, entonces hay gráficas que nos muestran evidencia de que ese magmatismo sí se ubica cerca de 200 millones de años. Entonces, por ejemplo, aquí nos presentan en el caso de Nueva York, en Nevada, en Estados Unidos, cenizas que se han fechado de esta actividad volcánica que dan edades cercanas a los 200 millones de años. Aquí tenemos otra sección en Perú, donde también hay cenizas de 201. Aquí están los fechamientos. Aquí hay unos derrames de basalto en Nueva Escocia y Canadá que tienen 201.38 millones de años. O sea, realmente el 201 es una fecha importante en la actividad magmática registrada alrededor de la cuenca del Atlántico. Aquí hay algunos ejemplos. Esto es un ejemplo de unos, no todos son diques, hay unos que son mantos, sills, ¿no? Que van paralelos a la estratificación. Entonces, aquí tenemos unos sills en Virginia, aquí tenemos derrames de basalto en la región de Canadá, y en fin, la presencia de esos basaltos alrededor de la cuenca del Atlántico nos habla de su importancia y del efecto que pudieron haber tenido en el clima, ¿no? Y finalmente, cuando se empezaron a abrir las cuencas y empezó a ingresar el mar por las cuencas, se formaron mares muy someros en un clima muy cálido. El Jurásico también fue un clima muy cálido. Se empezó a romper Pangea, sobre todo en bajas latitudes. Se empezó a romper Pangea y empezaron a entrar lenguas de mar en estas depresiones, en climas muy cálidos, y lo que pasó es que eran tan superficiales, el tirante de agua era tan pequeño y había tanto calor que se empezó a evaporar el agua y se depositaron más bien evaporitos. ¿De qué tipo? Pues del tipo del yeso y la sal. Entonces, hay depósitos de sal en el Atlántico del Norte y muchos depósitos de sal en el Golfo de México. El gran reto de la exploración petrolera en el Golfo de México es la tectónica salina. Porque la tectónica salina es una tectónica muy compleja, que es la que complica mucho la ubicación de trampas petroleras en zonas en donde la única información que se tiene es la información de la sísmica, ¿no? Entonces, es tan intrincado que yo tengo la experiencia de que ha habido exalumnos de estos grupos que muy amablemente me invitan a dar una plática a la compañía petrolera donde él ya trabaja, y llego y me dan cuenta que tienen cara de susto, porque están tratando de ubicar los cambios de fases en los depósitos que están encima de los chipotes de los domos salinos, ¿no? Se ve complejísimo eso, ¿no? Entonces llegan y me empiezan a platicar su problema y digo, híjole, no doy para tanto. O sea, necesitamos que se formen gente que sea especialista en tectónica salina, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve una cuenca de esas actualmente, donde entra el agua del mar. En este caso no es agua del mar, pero es agua de lagos en el desierto. Este lago
este lago, que es una salina gigantesca, que está cerca del límite de Argentina con Perú, está a 4.000 metros de altura, de altitud, ¿sí? Y entonces uno va caminando y se va oyendo cómo se quiebran los cristales de sal, ¿no? Bueno, así ha de haber sido el panorama del Golfo de México cuando ingresó por primera vez el agua, ¿no? Entonces esta salina que está aquí es muy importante. Entonces tenemos aquí el norte de África, Norteamérica, y las zonas en donde se depositó la sal, ¿sí? Y también tenemos zonas donde hay fallas de estas que quebraron a Norteamérica, y tenemos también depósitos de cuenca, porque fíjense que cuando se empiezan a formar fallas normales y se forman pilares y fosas, entonces tenemos nosotros que cae un bloque y otro se queda arriba, y entonces acá cae otro bloque, entonces tenemos bloques altos y bloques bajos, ¿no? Eso es muy común en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, le llaman la provincia de cuencas y sierras. Entonces, si ustedes viajan por tierras a Chihuahua, y Coahuila y para Sonora, van a encontrar que hay grandes segmentos de rectas en el valle y luego uno sube curvas en la montaña y luego otro gran segmento de valle. Y es que va uno pasando por estos pilares y estas fosas. Entonces, la erosión de los pilares hace que se formen abanicos y depósitos de arenisca hacia la fosa. Entonces, uno puede ver en una pared de un pilar, se pueden ver cómo están todas las bajadas y todos los abanicos rellenando la fosa. Después ese relleno que rellena la fosa continental es muy importante como acuífero. Entonces, gran parte del norte de México vive gracias a las aguas subterráneas que se extraen de los rellenos de esas fosas tectónicas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar en la estratigrafía típica de la margen continental de estas zonas del Atlántico, vamos a encontrar que en la parte de abajo está la corteza antigua, que después de la corteza antigua empezamos a encontrar la presencia de fallas que afectaron a esa corteza antigua y derrames de basalto que están encima de la corteza antigua. A veces en vez de los derrames de basalto vamos a encontrar depósitos de abanico, conglomerados y areniscas y encima los basaltos, o bien los basaltos intercalados con estas sucesiones de arenisca y después encima, ¿qué vamos a encontrar? Encima de los conglomerados y los basaltos, las evaporitas, lo que nos marca que ya hay un primer ingreso del agua marina. Y después encima de las evaporitas vamos a encontrar depósitos marinos ya de plataforma y de aguas más profundas. Entonces, si ustedes les dicen, queremos perforar un pozo de agua o de lo que sea exploratorio en la costa de Tamaulipas o en la costa de Veracruz y eso, y queremos que nos digas, tú como geo, ¿qué esperarías que cortáramos? Porque el proyecto va a valer muchos millones, tenemos que perforar un pozo de 7 kilómetros y tenemos que tener una expectativa. Bueno, si son listos dirían, tráeme el perfil sísmico, ¿verdad? Pero suponiendo así ridículamente que no tuviéramos acceso al perfil sísmico, pues de acuerdo a la historia del Golfo de México yo diría, mira, lo que vamos a encontrar primero son rocas marinas, y luego de rocas marinas vamos a encontrar evaporitas, luego de evaporitas vamos a encontrar conglomerados, luego basaltos y al final vamos a encontrar las rocas del Paleozoico ya muy deformado, ¿verdad? Eso es lo que ustedes dirían. Bueno, entonces, esta es la margen de Norteamérica y de África y los diferentes tipos de rocas y rasgos que se formaron, que son muy característicos y con mucha frecuencia preguntamos en los exámenes, ¿cuáles son los rasgos característicos y qué tipo y qué orden tendrían las unidades en una secuencia que se explorara en la margen continental? Y ustedes dirían, pues está re fácil porque lo que tengo que encontrar hasta mero abajo son las rocas anteriores a Pangea, todas deformadas, ¿no? Y luego en discordancia encima, pues me voy a encontrar los derrames de basalto y encima de los derrames de basalto los conglomerados, o bien intercalados los derrames de basalto con los conglomerados, y encima las evaporitas, y encima de las evaporitas voy a encontrar las rocas sedimentarias marinas de plataforma, ¿verdad? No se preocupen, se está grabando, o sea que... Miren, esta es casi una foto de calendario. Es una zona en el estado de Nueva York que se llama Las Palizadas, donde la gente va a descansar, echar novio, ¿no? Y el otoño es muy bonito porque los maples y eso agarran colores ocres muy padres. Y la pared esta es muy espectacular, que es la pared de Las Palizadas, y hacen escalada ahí y eso.
esta pared no es un dique, esta pared es un sil. Entonces, se emplazó perpendicular a la pantalla, ¿sí? Se metió entre, porque no solo eran diques que cortaban las capas, sino sils que se metían paralelos a las capas, ¿no? Entonces, aquí yo resumo cuáles son los procesos característicos de las etapas iniciales para que ustedes no batallen y lo revisen con calma. Pues desde luego la acumulación, la formación de fallas normales, de rifts, el emplazamiento de diques, y todo esto parece que a partir de puntos triples, rift, 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 ¿sí? Entonces, eso sería la... Y luego platico un poco de cómo ocurrió la expansión oceánica del mar de Tetis y cómo se propagó esta hacia el occidente y se conectó con el Atlántico del Norte y con el Golfo de México y el Océano Protocaribe, ¿verdad? Esa es un poco más o menos la secuencia que ocurrió. Y esta es una imagen del Stanley en donde se ve cómo se propagó el océano y el mar de Tetis quedó más abierto aún todavía, ¿no? En el caso de México, lo que encontramos es que el arreglo de México es intrincado porque en las reconstrucciones de Pangea, en el espacio del sur de México está traslapado Sudamérica. Quiere decir que o no existía el sur de México durante ese tiempo, o estaban los trozos del sur de México en otro lado. Entonces, resulta que los trozos que forman Oaxaca y el basamento antiguo de Yucatán y de Chiapas, sí son cosas que ya existían en ese tiempo. Hay rocas del Precámbrico, hay rocas del Paleozoico, y entonces estos segmentos que están aquí en color gris ya existían. Pues Yucatán la podemos acomodar si la movemos hacia arriba, hacia el espacio del Golfo de México actual. Y Oaxaca y Acatlán y el complejo Acatlán y Chiapas los tendríamos que aventar hacia el occidente para poder colocar aquí el norte de Sudamérica. Y la certeza de que el norte de Sudamérica estuvo aquí es muy grande, porque la manera de reconstruir de qué forma se abrieron las cuencas oceánicas es a través del análisis de sus anomalías magnéticas, estas bandas paralelas que están a los lados de las dorsales, y esas reconstrucciones suelen ser precisas, y esas reconstrucciones nos muestran que Sudamérica estaba trepada en el espacio del sur de México. Entonces, la geología mexicana es muy compleja porque es un mosaico de bloques de diferente procedencia que se acomodaron en su posición ya actual a partir de la disgregación y la ruptura de Pangea, ¿sí? Bueno, vamos a dejar aquí la presentación. Vamos ahorita a seguir aclarando cosas, pero lo que va a quedar grabado para la clase y que va a estar subido en el YouTube para ustedes es hasta aquí.